Dulce Camacho es la directora del Centro de Atención al Duelo. Dulce, bienvenida. Esta mañana vamos a hablar de un tema que es un poco como la vida misma. La vida está llena de situaciones, vamos a decir, de difíciles de afrontar. Quizá la más difícil podría ser la pérdida de un ser querido, ¿no? ¿Está preparado el ser humano para afrontar este tipo de situaciones? Es difícil, la verdad es que es difícil porque vivimos en una sociedad que le da mucho la espalda a la muerte, al sufrimiento, al dolor. Hay mucha gente en duelo, cuando ha perdido a un ser querido, lo dice, es que no estaba preparado para esto, nunca pensé que me iba a pasar esto. Y sin embargo, la vida está llena de situaciones en las que uno debe aprender. ¿Por qué es necesario un centro de atención al duelo y qué es lo que te ha llevado a ponerlo en práctica, a dirigirlo y a ofrecerlo como una alternativa en estas situaciones? Hay muchas personas las personas que pierden a un ser querido y que presentan un importante factor de riesgo, de duelo complicado, necesitan ayuda para poder elaborar su proceso de duelo, su pérdida, de la forma más sana posible, con el menor coste físico, emocional y psicológico también posible. De esto la Seguridad Social o a nivel institucional no hay capacidad, por eso es necesario un centro como el nuestro, Alaya, para poder atender a estas personas. Es bastante frecuente que cuando nos encontramos con algún amigo o conocido que ha sufrido una pérdida, alguien ha fallecido en su entorno, tenemos tendencia a darles consejos o tiene la gente tendencia, ¿no? Esto primero, ¿es recomendable? Y segundo, ¿cómo reacciona la persona y si es bueno el dar consejos sobre cómo superar un duelo? ¿Qué opinas? La verdad es que no es recomendable. Normalmente cuando nos encontramos a alguien que está sufriendo porque ha perdido a un ser querido, nuestra tendencia es darle consejos, tienes que seguir adelante, sal más, tienes otros hijos. Estos consejos no solo no ayudan, a pesar de que están hechos desde la buena intención y desde el querer ayudar, no solo no ayudan, sino que enfadan mucho. La persona ya sabe que tiene que seguir adelante o que tiene otros hijos o que la vida sigue. Realmente lo que se les recomienda o lo que se le hace ver a las personas que están en esta situación es efectivamente eso, que la vida sigue, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los consejos básicos a seguir en estas situaciones para que lo que es un duelo normal no se convierta en algo todavía peor? A ver, el consejo básico es que el duelo hay que atravesarlo. Hay que experimentar los sentimientos que van surgiendo, el dolor, la rabia, la tristeza, la culpa, todo eso para poder elaborarlo e integrar esa pérdida. Esta es la única condición. El duelo se puede posponer, pero no desaparece por mucho que no lo atendamos. O sea, la conclusión un poco que es que hay que pasarlo, es como cruzar un río, hay que hacerlo y uno se va a mojar seguro. En el momento en que uno acepta que eso es así, ¿pasa más rápido el duelo o lo pasa mejor? Pasa de una forma más aceptable, más fácil, más rápido. El tiempo en el duelo es muy subjetivo, es un tiempo interno, entonces nunca hablamos del tiempo que se tarda, pero sí realmente ayuda el poder aceptar que esto es así, que ya no me resisto, ya no huyo del dolor o ya no intento negarlo, sino que lo afronto, entonces más fácil. Es un poco, en cierto modo, es un poco como decían los clásicos de aceptar, abrazar de alguna forma el dolor y en este caso el duelo como algo, digamos, necesario, ¿no? Y ¿se puede dar la situación de que en un momento una persona sea extraordinariamente capaz de pasar un duelo y que de alguna forma sufra menos de lo que debería, si es que se tiene que sufrir a la hora de aceptar que hay que pasar ese duelo? A ver, se tiene que sufrir en la medida en que cuando hemos amado y perdemos a quien hemos amado, sufrimos. Esto es inevitable. El grado de sufrimiento va a depender mucho de diversos factores, del tipo de relación que teníamos, de nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de afrontar las situaciones difíciles. Va a depender de todo esto a la hora de afrontar una pérdida. O sea que de cualquier forma todo esto nos lleva a tener primero que ser conscientes que tenemos que pasar el duelo y que si en un momento dado no nos afecta más de la cuenta, o incluso la gente nos llega a decir que oye, pues te vemos muy bien, eso
puede mostrar alguna falta de sensibilidad o una habilidad especial para pasar el duelo? Es decir, porque siempre hay dos tipos de afrontar una situación de estas, ¿no? La que es un poco más dramática, en el sentido que se sufre, y la que, bueno, pues lo lleva de forma... lo hace más llevadero, ¿no? Sí, como te digo, va a depender mucho del tipo de pérdida y también efectivamente de la personalidad o del carácter del doliente. Digamos, en muchos casos se habla, o últimamente se habla más de resiliencia, de la capacidad de adaptarse a la situación como algo que puede ayudar a sobrellevar y a afrontar un duelo. La resiliencia, que efectivamente está ahora muy digamos, en boga, también ha tenido una época en la cual se le ha denostado un poco, en el sentido de tachar a la gente de, no, es que es un insensible. Ahora, sin lugar a dudas, se ve como una habilidad, una capacidad, la de seguir adelante, ¿no? A pesar de... pero ¿no os podéis encontrar con casos de resilientes exacerbados que en un momento dado puedan... Es decir, ¿cómo se diferencia la resiliencia, esa capacidad de afrontar los duelos y de ir hacia adelante con la insensibilidad? ¿Dónde está el límite? Más que con la insensibilidad, te diría con la capacidad de negación y de evitación de sentimientos, de situaciones que puedan conectar con la pérdida, con el dolor de la pérdida. Claro, están un poco juntos, si uno es relativamente... se inhibe de alguna forma, porque se trata de dirigir la mente, en definitiva, ¿no? De dirigir la mente. Hay un tema muy interesante que es relacionado con qué ejercicio debemos hacer en cuanto a pensar en respecto a la persona que falta. ¿Cómo podemos enfocar la mente para que esa pérdida... relacionado con los recuerdos, nos ayuden a pasar por el dolor, pero de una forma, vamos a decir, llevadera? A ver, el duelo es un proceso y como tal conlleva un desarrollo, una evolución. En los primeros tiempos indeterminados, los recuerdos que nos vienen tienen más que ver, están más relacionados con el fallecimiento, con el proceso de la enfermedad, con el accidente, con el tanatorio, con todos recuerdos muy dolorosos. Si hemos podido elaborar estos recuerdos, expresarlos, integrar los sentimientos que conllevan, que despiertan estos recuerdos, en algún momento, poco a poco, podremos ir recuperando, rescatando los recuerdos más bonitos, más positivos de nuestro ser querido. Pero solo si hemos podido elaborar, integrar y expresar estos recuerdos dolorosos. Nos quedamos con esto que estás diciendo, Dulce, muy interesante, de dirigir la mente hacia los aspectos positivos de la persona que ya no está, con objeto, pues, de efectivamente... bueno, es importante, en definitiva, que la mente sea siempre... que la dirijamos nosotros, parece como si fuera algo que es externo a nosotros, ¿no? Por tanto, el ejercicio, un poco la conclusión es que hay que dirigir la mente y los pensamientos hacia aquello que creemos que es positivo en general y en esto en particular, ¿no? Pues nos quedamos con esta recomendación. Dulce, muchas gracias por haber estado aquí, te agradecemos compartir con nosotros estos minutos y ya lo saben ustedes, dirijan su mente.